Lo siguiente se hizo en Israel. Atención, dominicanos. Que no fue en Cotuí que se hizo, fue en Israel. Fue en Israel. Se cogieron 2.000 niños. Cogieron 2.000 niños, todos judíos. Recuérdense que la religión judaica, aproximadamente 16 millones de hombres son judíos. Que no son cristianos, Perdón, porque tú no sabes de eso, tú eres ateo. Entonces, ¿Qué va? en el ¿Qué judaísmo, carajo? en el judaísmo, cogieron 2.000 niños y los dividieron de forma al azar en dos grupos. ¿Cómo fue que lo dividieron? Al azar, con Z. Atención lo que hicieron. Todos los niños eran judíos, tenían su yarmulke, eran niños judíos. A un grupo, en un aula, se le puso y se le explicó que ellos querían que analizaran en la Biblia, Josué, la famosa batalla de Jericó, donde Josué se lambió, en otras palabras, se mató a todos los habitantes de Jericó. Se lo lambió. ¿Qué sucede? Cuando los niños hicieron ese análisis, el 66% de los niños, atención pueblo dominicano, úsenme las neuronas, el 66% de los niños aprobó la matanza de Josué en Jericó porque era un capítulo de la Torá, de la Biblia. Perdón, no sé cómo llamarlo, del libro sagrado. De la Torá. Ellos no tienen los evangelios. ¿Entendieron? Y un 26% de esos niños, a pesar de su judaísmo, dijeron que no. Señores, en la otra aula, atención, lo que pasó en la otra aula. En la otra aula, atención, esos mismos otros 1.000 niños judíos también, que los cogieron al azar, le hicieron la misma pregunta, pero oigan qué inteligentes son los judíos. En este caso, el psicólogo dijo lo siguiente: ustedes van a oír una historia, y le cambió el nombre, que pasó en China con un tal Chin Chin Chun, que mató a todo el mundo en la ciudad, y en vez de llamarle Jericó, le dijo Chun Chun Chun. Ustedes saben qué pasó en ese momento con la respuesta moral de los 1.000 niños judíos. Que el 80% de los niños desaprobó, en este caso, la matanza. El 80%. ¿Qué demostró? Y eso lo demuestra la ciencia, porque ahora vamos a entrar a los estudios de correlatos neuronales de conciencia, para el nombrar el por qué la moral no tiene que tener un sesgo ideológico, un sesgo dogmático o un sesgo religioso. Se demostró que cuando a los niños se les quita la venda de la religión, son más moralistas, tienen una respuesta moral más sana, son más humanos que cuando tienen la venda religiosa. Entonces yo me pregunto, Miguel Núñez, ¿por qué mezclar la religión, en este caso el cristianismo, con los valores morales del ser humano? Bueno, para comenzar, déjame volver a tu experimento. Yo no tenía que hacer experimento para concluir que eso era lo que iba a pasar. Eso es lo que debió pasar. Porque si el ser humano es quien va a determinar lo bueno o lo malo, entonces eso que los niños hicieron en la segunda parte del experimento fue totalmente correcto. Ahora, si la persona creadora, dador de vida, responsable de la vida, por algo que tú y yo no entendemos, y te voy a dar un experimento que no es una buena ilustración, pero sirve de algo, determina que hay una razón en particular por la cual esa población debía desaparecer, que no es el ser humano, sino el creador de la vida, en el que hemos creído, nosotros por lo menos hemos creído. Entonces la respuesta debe ser, bueno, si esa persona con mayor inteligencia, sabiduría, moralidad que yo, que creó ese grupo de personas, determina que hay una razón por la cual esa población debe desaparecer, entonces yo debo aprobar eso porque él está por encima de mí. Y a esa persona que llamamos Dios. Ahora, esta ilustración no es buena, pero sirve de algo.
Sí, pero es el ángulo religioso. Yo no estoy hablando del ángulo moral. No, está bien, pero podemos llegar ahí. Porque tú acabas de aceptar que la respuesta moral del grupo que no se le dio religión fue mejor. Porque la segunda parte que ellos hicieron era objetiva, en el sentido de que si un hombre en China, un hombre, no un Dios, no Dios, determinó que eso era lo que se iba a hacer, pues claro, yo tengo que condenar eso. Correcto. Ahora, si hay alguien superior a mí que sabe más que yo, que me creó a mí, que me sostiene en la vida, determina eso, entonces yo debo tener una cierta credibilidad, como tú quieres que tu hijo de 1 año o 2 tenga una cierta confianza en ti, que cuando tú le digas que esto es bueno para él y lo lleva a la clínica, lo lleva a un dentista y le sacan una muela y le duela, que tú le digas, no te preocupes, mi hijo, que eso es bueno, y cuando él vea a un dentista tratándole de meter una aguja en su encía, que tú le digas, no, eso es bueno aunque te duela, tú quieres que él te crea y confíe en ti. De esa misma manera, nosotros debemos depositar una confianza en ese Dios creador, porque Él sabe más que yo. Como tú quieres que tu hijo te crea, porque tú sabes más que Él. Aquí pasó algo hace años atrás, que entró la fiebre porcina. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, ¿qué se determinó? No se mete en infectología, que le voy a tener que preguntar por el coronavirus y se va a acabar el programa. Bueno, ¿sabes qué? Que los puercos que estaban sanos lo mataron a todito. Sí. Bueno, eso lo determinó alguien que sabe más que los puercos, que había una necesidad de que para la protección de la raza porcina o de la especie porcina había que eliminarlos. De esa misma manera, entonces, ese Dios, por algo que no está explícito, determinó que esa población debía desaparecer, pero no el ser humano, porque eso fue lo que Hitler hizo. Si otro ser humano va a determinar que yo desaparezca, entonces no te lo puedo comprar, porque él y yo estamos en el mismo plano. Ahora, si alguien que está muy por encima de mí, que me creó y me sostiene, dueño de la vida, determina eso, bueno, él debe saber algo que yo no sé. Como tú sabes cosas que tus hijos no saben y quieren que yo te confíe. Justamente uno de los estudios en psicomoral es justamente mandarle a hacer una carta a los jovencitos sobre la persona que más admiran. Y justamente ese estudio no vale porque existe el sesgo del padre. El 80% de los jóvenes quien hablan es de sus padres, que admiran a sus padres, y justamente en este libre albedrío, palabra cristiana. Es libre. Este libre albedrío. Y que tiene que ver con la conciencia moral, el libre albedrío tiene también. Que ver con la conciencia moral, pero por eso el joven debe decidir su religión a los 20 años, a los 18 años. No, pero esto lo llevan desde que nacieron, lo meten en la iglesia sí, pero también y lo adoctrinan ahí. Del punto de vista psicológico, yo creo que Noel, que está aquí con nosotros, vio el planteamiento y la respuesta que me dio Miguel Núñez, que obviamente le dio ganancia. Le dio un giro. No. ¿Tú sabes por qué le dio un giro? Óyeme. ¿Tú sabes por qué le dio un giro? Porque él, obviamente, desde su fantasía del creador, lo explica todo. O sea, esa fantasía. No, si yo no tuviera explicación, mejor no me invite. Bueno, pero él está explicando tu explicación. Pero ven acá, él tiene también derecho. Él tiene también derecho a explicar tu posición. Pero venga acá. Porque tu posición, yo podría decir, bueno, es que esa posición cristiana, en este caso, porque pudo haber sido con los hindúes. Y hubiera sido con Shiva, Vishnu o Siva. No sé, lo que yo quiero decir, y tú lo aceptaste, que existe un sesgo religioso cuando de moral pura se habla. Totalmente. Bueno, yo no sé si la palabra es sesgo. ¿Cuál tú usarías? Bueno, ayúdame. Yo creo que hay una connotación religiosa basada en que detrás de esa religión se supone que hay un ser superior a ti, que incluso fue quien te creó. Opa. Y que por tanto tiene derecho sobre tu vida y que tiene mayor inteligencia que tú y que yo, y que tiene una moral superior a la tuya y a la mía. Pero yo quiero decir algo más, y es que las religiones no son simplemente religiones, son cosmovisiones. Las cosmovisiones tienen que responder a las grandes interrogantes de la vida, y tienen que responder al final del camino de manera coherente. Entonces para llegar al hinduismo al que tú te referías. Entonces, ¿No es coherente el hinduismo? El hinduismo no es coherente. La gran cantidad de personas en el hinduismo entienden que la vida es una ilusión. En otras palabras, este programa no está pasando. Claro. Esto es una ilusión de Brahma. Entonces, ¿por qué eso es no coherente? Porque si tú me dices que la vida no es real y que esto es una ilusión de Brahma, no me digas que al cruzar la calle tengo que mirar para arriba y para abajo, para la derecha y para la izquierda,
yo te voy a decir, no, tienes que mirar, porque cuando el carro te pase por encima, eso es una ilusión tuya, eso no está pasando. Pero Cuando tú vayas a hacer cirugía, Sí. no me digas que te dé anestesia, porque el dolor que tú vas a sentir, Es eso es una ilusión, eso no está pasando. El hinduismo es incoherente como cosmovisión. La cosmovisión más coherente, la convención se pueden someter a pruebas y podemos hacer un programa llamado de cosmovisión. La cosmovisión más coherente al responder las grandes interrogantes de la vida, quién yo soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué es bueno, qué es malo, cuál es mi destino final, y así una serie de Y el preguntas. porqué de las cosas. La cosmovisión más coherente, para no decirle en este programa únicamente coherente, es la cosmovisión cristiana. Esa Y es tu eso, visión, Núñez. pero él lo está diciendo por él. Invita a un hindú. un programa Invita a un para hindú. hablar No, de hindú. cosmovisión, entonces. Pero aquí ese ni un es- restaurante hindú bueno. ¿Tú quieres un hay. hindú? Yo te voy a traer un hindú. Pero- entonces, Ni para un que te restaurante hindú aplaudan. bueno. Vamos a escuchar porque obviamente yo no vengo aquí ni a ganar ni a perder. Yo vengo aquí a fomentar esto que está pasando ahora mismo. Y que la gente se discute en sus hogares. Y que la gente discute en sus hogares y que se planteen los diferentes parámetros. Mi punto, y esto sí tengo que mantenerlo frente a Miguel, es el hecho de que yo personalmente considero que a la hora de hablar de moral y llegar inclusive a la moral innata, yo considero que los religiosos, sea cual sea la cosmovisión religiosa del momento, es un sesgo para el verdadero entendimiento de la conceptualización moral que nos lleva a pensar en una ética de vida. Esa ética, como dice Miguel Núñez, Immanuel Kant con su imperativo categórico, la plantea, comienza en una ética aristotélica, una ética primero socrática, perdón, y después Aristóteles, ¿no? Mantiene que justamente tanto la ética aristotélica y platónica es llevado por los neocristianos. O sea, el cristianismo son neoplatónicos, comenzando por San Agustín de Hipona, yo te he dicho es que no. aristotélico. Y No. San Agustín de San Hipona- Agustín asume, no, San Bueno, Agustín pero el punto- asume asume la cosmovisión toma la organización. que recibe del cristianismo. Toma la organización. Sí, pero toma. Si tú me vas a hablar toma, de toma, recuérdate que, bueno, pero la, tú la no me moral traes el griega, alma, si me va a hablar ni de la las moral griega, almas. vamos a caer en la Perdón, misma pero ahí subjetividad de los voy. griegos. Pero ahí es que voy. Entonces, cuando queremos manejar una moral universal, mi punto es que deberíamos dejar al lado las religiones. Hasta John Lennon No, lo pero dijo yo te dije, en una, yo te dije, en una, ahí yo te lo de dijo acuerdo John contigo Lennon en una canción preciosa. Deberíamos buscar la canción de Imagine All the People. Pero bueno, el punto está. ¿Por qué? Porque resulta que el cristianismo son 2.100 millones. Y de los 2.100 millones, 1.200 millones de católicos. Los musulmanes son 1.200. Y los hindú son 1 millón. Yo creo que sí. Si yo analizo desde el punto de vista, neutralmente, yo estoy de acuerdo con Miguel Núñez cuando dice que la cosmovisión hinduista es muy infantil. Inclusive yo la veo como infantil. Y no hay duda de que la religión más, con mayor capacidad de madurez intelectual y con mayor criterio es la religión cristiana. Nada más hay que ir a Eso, Europa. bueno, pero en no por la Europa influencia te encuentras- judío-cristiana, sino que tú te das cuenta que la mayoría de los conceptos del cristianismo llegan a un punto que si tú lo discutes, tiene poco de diferencia con la ciencia pura y simple la ciencia. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Pero yo quiero darle ahora la connotación psicológica a la moral. ¿Para qué nos sirve la moral? O si hay que ser moral. Y en eso Noel como psicólogo nos puede ayudar. Sí, primero yo digo que el efecto en el comportamiento de las alucinaciones no se debe subestimar. Alucinaciones. Sí. ¿Cómo Claro. es? Las religiones son delirios. Son- Bueno, sí, poder- muchas en veces. determinadas ocasiones sí. Pero En que ellos determinadas. comparten sí. Y por eso, cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo con lo que debe ser verdad en relación a la minoría, lo establecen como verdad. El otro La elemento, falsa creencia. Ay, Estoy hablando, mamacita. Sí, cualquiera que sea la religión es una falsa creencia. Bueno, Es un delirio. Para él mencionar eso. De hecho, No, perdón, el pero que- déjalo a él, espérate, no lo interrumpa, no lo interrumpa. a él sí. compartido, vamos a decirlo así. Eso por esa parte. Lo otro era el argumento del absolutismo,
luego con la pregunta que hace un cristiano cuando uno no puede demostrar la no existencia de Dios. Lo mismo pasa con el absolutismo, de que uno puede decir que algo es así, porque uno tendría que ver el universo completo sobre ese algo para decir que es así. Eso es cuanto al absolutismo. Nosotros los psicólogos entendemos que cualquier visión sobre la vida no se puede sacar de su contexto cultural. ¿Sí? Cuando tú explicas que las creencias que yo tengo emanan de una concepción, digamos, moral innata, eso quiere decir que nosotros podríamos ponernos fácilmente de acuerdo con respecto a Dios, porque nosotros nacimos con eso. Yo creo que nosotros sí tenemos una predisposición. De hecho, la teoría del cerebro triúnico de Paul MacLean te explica claramente cómo, y lo explica también Harari, cómo ha venido un proceso de evolución y cómo el hombre da el gran salto a la construcción de la cultura, y dentro de la cultura podemos tener también la creación de Dios. Quien te está hablando desde el punto de vista individual y personal es creyente, pero no un tipo de creyente que construya el Dios que quiere vender para que todo el mundo lo acepte tal y como yo lo veo, porque yo no soy un promotor de Dios en ese sentido, que la verdad la tengo yo y el Dios que yo he construido es el que los otros deben aceptar. Bueno, porque Entonces, la verdad es si una. tú analizas la moral, el imperativo categórico de Kant y el mismo imperativo de San Agustín cuando habla del tema de laborar y que nunca se debe ceder en cuanto a eso, te vas a encontrar con el exceso de que se plantea el dilema que si a tu casa van a buscar a tu mamá para matarla, Sí. Kant te diría, y te diría San Agustín también, que tú no puedes mentir y tienes que decir que tu mamá está ahí aunque la mate. O sea, es un imperativo categórico. Ellos no plantearon Ese- eso, ni ¿quién? San es Agustín el dilema tampoco. que No, siempre- Kant sí, ese es el imperativo Él- categórico. pero Pero no sobre esa base. No, No sobre esa base. perdón. No podemos Se tergiversar. extrapola, Bueno, perdón. no se extrapola. El otro imperativo, Ok. mira, el otro ejemplo sobre el imperativo. No Cuando digamos Beto- jamás la cuando- mentira, no engañemos a nuestro papá. Sí, No, No, dice, pero- no dice. sí lo dice. No. una Y canción, lo otro ¿de es, qué por se ejemplo, No es sobre esa base que Kant Sí. hizo esa Si reflexión. una mujer acaba de parir y su hijo se le muere, y el hecho de saber de que su hijo se le ha muerto podía poner en riesgo de vida a ella, hay otro dilema también, porque esa discusión sobre el tema es moral, es no inmoral. es una discusión fácil, espera. Escucha, es inmoral tú decir a alguien que va a matar a tu mamá, tú decirle mi mamá está ahí, porque tú estás llevando Pero un hecho espérate, inmoral espérate. de mayor proporción. Así fue Ahí que yo lo quería que analizó tú Kant. cayeras. Y Entonces- también cuando tú Veloz, dices, Veloz, no le voy a Veloz. provocar, permiso, dame un minutico porque ustedes interrumpen. No le voy a dar una mala noticia a mi madre para que se vaya a morir del corazón, porque hay en la misma conciencia del ser humano, en la evaluación de los hechos morales, también existen sus correlaciones. Eso lo dicen los correlatos entonces, también. No, en el imperativo. Yo voy a matar a mi mamá. No, Perdón. yo prefiero mejor decirle, no, mira, no Veloz, está pasando nada. En el imperativo categórico Es de así, Manuel el imperativo Kant, categórico pero tú no puedes hay decir la espacio. No, pero en mentira. ese punto no lo Tú no puedes hablar mentira. No, pero yo no estoy hablando. No, bueno. en el imperativo Ok. categórico de Manuel Kant y Tú no de hablas San mentira. Agustín, tú no puedes hablar mentira en ninguna circunstancia. El que fue más flexible con eso fue Santo Tomás de Aquino. Es más Inclusive, pragmático. San Agustín no Santo Tomás planteó. es más pragmático. San Agustín no planteó Ah, eso. pero entonces. Los creadores del cristianismo. Mira, Él entonces. no, mira, él no planteó eso. Mira, todas Perdón. las teorías evolutivas o del desarrollo humano, de la psicología diferencial, te establecen que el ser humano pasa por un proceso de desarrollo de su conciencia. Así es. Eso Y sí, Piaget, sí, Y Piaget, y Piaget Lo y Colbert plantea así. tienen las grandes etapas de la formación moral del individuo. Eso es una realidad. Me van a dar un y- chance. Ahora va Miguel. Déjame concluir ya esa partecita ahí. Y si agarramos los filósofos empiristas, también nos vamos a encontrar con la misma Los discusión. ingleses. Los ingleses, que si el ser humano nace bueno o que si el ser humano nace malo. Independientemente de todas esas concepciones, vamos a ver los experimentos que se han hecho también con el tema de la herencia y con el tema de la transmisión de la información. Entre en el comillas, código lo del- genético. el bueno y Los el malo. genéticos, biológicos. No son, espérate, Vamos a ahí ver. no son los empiricistas, realmente. Empirista. No, eso es la gran discusión de Jacques Rousseau, que era Exactamente, enciclopedista, sí. y Thomas Hobbes, que no Que era, inglés. sí, pero no era empiricista, era contractualista, tenía otra visión del mundo. Bien. Pero claro que sí, el gran escéptico David Hume asume mucho la posición de Hobbes en ese sentido. Tú decías que el absolutismo no existe.
Porque Yo no comparto la idea del absolutismo. ok, A partir yo tengo de una que- sola pregunta. Sí. ¿Tú estás absolutamente seguro de eso? Igual, No, pero dime, sí, tú estás sí, absolutamente de eso Claro, sí, de eso pero sí. espérate. De eso sí. te acabas de derrumbar y de hundir. Claro. Porque tú Pero- estás siendo absoluto. Pero haciendo absoluto. Absolutamente. Pero igual con tu absolutismo. No. O sea, tu Sí, absolutismo no. se derrumba. Te con dejaste mi coger relativismo. como un muchacho. No, No, es que no, no. no. A ver, cuenta. No, espérate, tú déjame explicar. Si No, tú estás pero absolutamente yo no estoy seguro, seguro él de te eso. cogió en el Hay lenguaje. un absoluto- Ya no, pero pero él te está jodiste, totalmente te jodieron. seguro. Esa es la trampa.